El hueso se define como un órgano duro que, en conjunto con otros, forma el esqueleto. Como cualquier órgano, está constituido por varios tipos de tejidos, entre ellos vascular, adiposo y conjuntivo, siendo el tejido óseo su componente principal. Este tejido es una forma especializada de tejido conectivo, compuesto por células y una matriz extracelular mineralizada, lo que le confiere rigidez y una elevada resistencia tanto a fuerzas de tracción como de compresión. El tejido óseo cumple múltiples funciones esenciales para el organismo. Actúa como elemento de protección de órganos y sistemas vitales, proporciona soporte mecánico al cuerpo, especialmente en las extremidades inferiores, la pelvis y la columna vertebral, y permite el movimiento al funcionar como palanca para las estructuras músculo-tendinosas. Además, desempeña una función metabólica clave como reservorio mineral y regulador de la homeostasis del calcio. Alberga la médula ósea responsable de la hematopoiesis y participa en la regulación de la respuesta inmunitaria. La osteogénesis es el proceso mediante el cual se forma el hueso. Los distintos componentes del esqueleto derivan de diferentes estirpes embriológicas, entre ellas las células de la cresta neural, el mesodermo paraxial y el mesodermo de la placa lateral. En las zonas donde se desarrollan los huesos, las células mesenquimatosas procedentes de estos orígenes se condensan formando regiones de alta densidad celular que constituyen los esbozos de los futuros elementos esqueléticos. A partir de estas condensaciones, las células pueden diferenciarse siguiendo dos vías distintas, dando lugar a la osificación intramembranosa o endocondral. Desde el punto de vista estructural, el hueso, como todo tejido conjuntivo, está compuesto por células y por una matriz extracelular formada por una fracción orgánica y otra mineral. La fracción orgánica representa aproximadamente una tercera parte del hueso seco y está constituida en su mayor parte por colágeno tipo I, junto con una pequeña proporción de células que, a pesar de su escasa cantidad, desempeñan funciones fundamentales al crear, destruir y mantener la matriz ósea en continua renovación. Estas células se agrupan en dos grandes líneas funcionales: la osteoformadora y la osteodestructora. Dentro de la línea osteoformadora se incluyen los osteoblastos y los osteócitos, derivados de células madre mesenquimales que se diferencian bajo la acción de distintos factores de transcripción y se localizan principalmente en el endostio y en la capa celular del periósteo. Los osteoblastos se sitúan en la superficie ósea y sintetizan inicialmente el osteoide, una matriz orgánica rica en colágeno tipo I, y además de producir diversas proteínas implicadas en la mineralización. Son células especializadas en la síntesis de matriz y desempeñan un papel central en la formación del hueso. A medida que quedan atrapados en la matriz mineralizada, los osteoblastos se transforman en osteócitos, que constituyen la mayor parte del componente celular del hueso. Estos residen en lagunas dentro de la matriz y presentan prolongaciones citoplasmáticas que les permiten comunicarse entre sí y con las células de superficie. Su función principal es el mantenimiento de la homeostasis del calcio y del fósforo, así como la percepción de estímulos mecánicos. La línea osteodestructora está representada por los osteoclastos, células multinucleadas derivadas de la estirpe monocito-macrofágica cuya función principal es la resorción ósea. Se localizan en zonas específicas de la superficie ósea y se adhieren firmemente a la matriz mediante integrinas, creando un microambiente donde disminuyen el pH y liberan enzimas que disuelven tanto el componente mineral como el orgánico. Su activación y regulación dependen en gran medida de señales procedentes de los osteoblastos, lo que refleja la estrecha relación entre formación y resorción ósea. La fracción orgánica de la matriz ósea incluye, además del colágeno tipo I, diversas proteínas no colágenas, como la osteocalcina y las proteínas morfogénicas óseas, así como proteoglucanos y glicoproteínas que constituyen la sustancia fundamental y rodean tanto a las fibras de colágeno como a las células. Por su parte, la fracción inorgánica o mineral representa la mayor parte de la masa del hueso y está formada fundamentalmente por cristales similares a la hidroxiapatita. Este componente mineral aporta rigidez y resistencia a la compresión, mientras que el colágeno confiere elasticidad. El depósito mineral se inicia en zonas específicas de la matriz colágena y a medida que el hueso madura, los cristales aumentan de tamaño y pureza. Según la organización del tejido óseo, se distinguen dos tipos principales de hueso. El hueso plexiforme, también denominado primario o inmaduro, predomina en el esqueleto embrionario y del recién nacido, en las metáfisis de huesos en crecimiento y en situaciones de reparación ósea como las fracturas. Se caracteriza por una disposición desordenada de las fibras de colágeno, un mayor contenido celular y una mayor flexibilidad. Con el crecimiento y la maduración,
Este hueso es progresivamente reemplazado por hueso laminar o maduro, que presenta una organización altamente ordenada de sus láminas óseas en función de las cargas mecánicas que debe soportar. El hueso laminar puede adoptar la forma de hueso cortical, que constituye la mayor parte del esqueleto adulto y se organiza en unidades estructurales llamadas osteonas, o de hueso esponjoso, formado por una red tridimensional de trabéculas óseas con elevada actividad metabólica. Durante el crecimiento, los huesos experimentan un proceso de modelado óseo mediante el cual modifican tanto su estructura como su forma. Este proceso depende de la acción independiente y equilibrada de osteoblastos y osteoclastos en respuesta a las cargas mecánicas y permite transformar el hueso inmaduro en hueso laminar. Se diferencia del remodelado óseo en que la formación de nuevo hueso no va precedida necesariamente de una fase de resorción. El remodelado óseo es un proceso continuo que se mantiene a lo largo de toda la vida y que modifica la estructura del hueso sin alterar su morfología global. Sus funciones principales incluyen la renovación del tejido óseo, la adaptación de su arquitectura al entorno mecánico, la mejora de la vascularización y el mantenimiento de la homeostasis mineral. Este proceso se desarrolla en varias fases sucesivas que incluyen la activación de los osteoclastos, la resorción de la matriz, el reclutamiento de osteoblastos y la posterior formación y mineralización de nuevo hueso. El balance entre resorción y formación varía según el tipo de hueso y la localización, siendo más rápido en el hueso esponjoso que en el cortical y mostrando cambios característicos con el envejecimiento. La regulación del remodelado óseo depende de factores genéticos, hormonales, nutricionales y mecánicos. Desde el punto de vista humoral, el sistema Rank-Rank-LoPG desempeña un papel central al regular la activación y supervivencia de los osteoclastos, siendo el equilibrio entre estas señales el que determina la cantidad de hueso reabsorbido. En cuanto a la regulación mecánica, existe una clara relación entre actividad física y masa ósea, de modo que el aumento de carga estimula la formación ósea. Este efecto se explica por la capacidad de los osteocitos para detectar las deformaciones de la matriz y transmitir señales que modulan la actividad de osteoblastos y osteoclastos, siendo necesario que el estímulo sea dinámico y repetido para generar una respuesta eficaz.